Un día después de su boda, el millonario árabe muere en un accidente, lo que su esposa descubre la deja en shock. El avión aterrizó suavemente en la pista iluminada del Aeropuerto Internacional de Dubái. Margarita observaba por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas artificiales, parpadeando entre las sombras del desierto que rodeaban el paisaje. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que se acentuaba a cada minuto. Apenas había dormido durante el vuelo, consumida por la ansiedad de lo desconocido y la emoción de ver a Carmen, su prima favorita, en un evento tan especial. Al descender del avión, el calor seco del desierto la envolvió como un abrazo abrasador, muy diferente al clima templado y húmedo de su México natal. Ajustándose la mochila al hombro, Margarita avanzó hacia la terminal, donde una multitud de rostros desconocidos se movían en un constante vaivén. Aunque viajaba sola, la promesa de un reencuentro familiar llenaba su pecho de alivio y expectativa. Afuera, un hombre vestido impecablemente en un uniforme oscuro sostenía un cartel con su nombre. «Bienvenida a Dubái, señorita Margarita», dijo con un español preciso pero con un acento extranjero que le pareció curioso. «Soy Khalid, estoy aquí para llevarla al hotel». Margarita sonrió tímidamente, agradecida por la cortesía, y lo siguió hasta un automóvil negro que relucía bajo las luces del aeropuerto. Durante el trayecto, Khalid se mostró cortés pero reservado, respondiendo a sus preguntas con una mezcla de profesionalismo y calidez. «¿Siempre hace tanto calor aquí?», preguntó Margarita mientras miraba los edificios futuristas que empezaban a surgir en el horizonte. «Este es un día normal en Dubái, señorita», respondió Khalid con una ligera sonrisa. «Pero pronto se acostumbrará». Al llegar al hotel, Margarita quedó sin aliento. El edificio parecía un palacio moderno, con fuentes danzantes que reflejaban luces de colores y una entrada adornada con columnas de mármol. Mientras avanzaba hacia la recepción, sentía que había entrado en un mundo de sueños, muy diferente a todo lo que había conocido. «Su habitación está lista, señorita», dijo la recepcionista con una sonrisa impecable mientras le entregaba la tarjeta de acceso. «Por favor, disfrute de su estadía». En su suite, Margarita dejó caer su mochila en la cama y se acercó a las enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Dubái parecía vibrar con vida, una ciudad que nunca dormía. «Esto es increíble», murmuró para sí misma, dejando que la emoción llenara cada rincón de su ser. Más tarde, mientras deshacía su equipaje, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen: «Te espero mañana para un almuerzo con la familia del novio. Prepárate para algo espectacular». Margarita respondió con entusiasmo, ansiosa por el día siguiente y por sumergirse en la vida de su prima en esta tierra de contrastes y maravillas. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los recuerdos de Alejandro surgieron en su mente. Habían discutido antes de su partida, su indiferencia habitual se había transformado en reproches cuando ella compartió su entusiasmo por el viaje. «No entiendo por qué tienes que ir», había dicho él, con ese tono seco que tanto la frustraba. «Es mi prima, Alejandro. Su boda es importante para mí», había respondido ella, sintiendo la impotencia crecer en su pecho. En Dubái, sin embargo, esa sombra parecía desvanecerse. La promesa de nuevos horizontes, culturas y experiencias era demasiado fuerte como para permitir que los ecos del pasado la atraparan. Con esta reflexión, finalmente se dejó llevar por el cansancio y cerró los ojos, lista para enfrentar lo que el mañana traería. Al día siguiente, el hotel bullía de actividad cuando Margarita bajó al vestíbulo. Khalid la esperaba nuevamente para llevarla al lugar del almuerzo, un restaurante ubicado en la parte más lujosa de la ciudad. En el camino, la vista de los rascacielos que rozaban las nubes y los mercados llenos de aromas exóticos la envolvieron en un torbellino sensorial. «Dubái es realmente impresionante», comentó Margarita mientras miraba los zocos que brillaban con oro y especias. «Es una ciudad de contrastes», dijo Khalid. «Pero creo que encontrará algo más que edificios y lujo aquí». Cuando llegaron al restaurante, Carmen ya estaba esperándola en la entrada, radiante en un vestido color margarita que resaltaba su felicidad. «Esme», exclamó mientras la abrazaba con fuerza. «No sabes cuánto he esperado este momento. Ven, hay tantas personas que quiero que conozcas». Carmen la condujo al interior, donde una mesa grande estaba rodeada por miembros de ambas familias, unidas por la inminente boda. Margarita se sintió un poco abrumada al principio, pero la calidez de Carmen y la amabilidad de los presentes la hicieron relajarse rápidamente. «Dubái es impresionante, pero este restaurante parece sacado de un cuento de hadas», comentó Margarita mientras se sentaba. «Es solo el principio», respondió Carmen con una sonrisa cómplice.
quiero que esta semana sea inolvidable para ti. Mientras la conversación fluía y los platos llenaban la mesa con delicias de ambas culturas, Margarita comenzó a sentirse parte de algo mucho más grande que ella misma. La conexión con Carmen y la oportunidad de explorar un mundo nuevo le dieron un sentido de pertenencia y aventura que no había sentido en años. Sin embargo, mientras disfrutaba del banquete, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué otras sorpresas la esperaban en esta ciudad de sueños y misterios? El almuerzo avanzaba entre risas y anécdotas cuando Carmen, con una sonrisa que ocultaba un destello de complicidad, se inclinó hacia Margarita. «Hay alguien que quiero que conozcas», susurró. Antes de que Margarita pudiera preguntar, Carmen se levantó y llamó a un hombre que estaba al otro lado del salón, conversando con otros invitados. El hombre caminó hacia ellas con una elegancia tranquila, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. Su presencia parecía llenar el espacio, atrayendo miradas de admiración y curiosidad. Al acercarse, Margarita notó la intensidad de sus ojos oscuros, tan profundos como pozos secretos, y un aire de misterio que lo envolvía. «Samir», dijo Carmen, gesticulando con entusiasmo. «Quiero presentarte a mi prima favorita, Margarita. Esme, este es Samir, el primo del novio». «Es un placer conocerte», dijo Samir en un español impecable, con un leve acento exótico que hizo que las palabras sonaran como una melodía. Su voz era profunda y cálida, y al extender la mano hacia Margarita, ella sintió un ligero temblor en la suya. «El placer es mío», respondió ella, luchando por mantener la compostura mientras sentía que un calor inexplicable se apoderaba de su rostro. La conversación inicial fue breve, marcada por la cortesía típica de las presentaciones. Sin embargo, Carmen, siempre astuta, encontró la manera de dejarlos solos. «Voy a verificar que todo esté en orden con los postres», dijo con una sonrisa pícaramente inocente, desapareciendo antes de que Margarita pudiera protestar. Samir se sentó frente a ella, y durante un momento, ambos parecieron sumergidos en un silencio incómodo, hasta que él habló. «¿Es tu primera vez en Dubái?», preguntó, con un interés genuino en sus palabras. «Sí», respondió Margarita, aliviada por el cambio en el ambiente. «Todo aquí es impresionante, como salido de un sueño». Samir sonrió, una expresión que iluminó su rostro de una manera que Margarita encontró desconcertante. «Dubái tiene esa magia», dijo. «Pero también puede ser abrumadora». «¿Ya has tenido tiempo de explorarla?» «No mucho», admitió ella. «Apenas llegué ayer, y Carmen se ha encargado de llenar mi agenda». Samir rió suavemente, un sonido que Margarita encontró sorprendentemente reconfortante. «Eso suena como algo típico de Carmen», comentó. «Pero espero que también tengas la oportunidad de descubrirla a tu propio ritmo. Hay rincones de la ciudad que pocos conocen, lugares que cuentan historias que no se encuentran en las guías turísticas». La curiosidad de Margarita se encendió. «¿Y tú los conoces?» «Algunos», respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Tal vez algún día te los muestre». La conversación fluyó con naturalidad después de eso, tocando temas que iban desde sus culturas y familias hasta pequeñas anécdotas que arrancaron risas y sonrisas. Samir compartió historias de su infancia en el desierto, pintando imágenes vívidas de noches estrelladas y cuentos alrededor de una fogata. Margarita, a su vez, habló de su vida en México, de los aromas de los mercados y las tradiciones de su tierra. «Tu mundo suena fascinante», comentó Samir en un momento. «Tan vibrante y lleno de vida. Espero visitarlo algún día». «Sería un honor ser tu guía», respondió Margarita con una sonrisa tímida, sorprendida por la facilidad con la que las palabras salían de su boca. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y pronto los demás invitados comenzaron a levantarse de la mesa, señalando el final del almuerzo. Carmen apareció nuevamente, radiante y satisfecha. «¿Y bien?», preguntó, dirigiéndose a ambos con una mirada cómplice. «Ha sido un placer hablar con Margarita», dijo Samir, poniéndose de pie con elegancia. «Espero que nos volvamos a ver pronto». Antes de irse, Samir inclinó ligeramente la cabeza hacia Margarita, un gesto que parecía contener promesas no dichas. Cuando se alejaba, Carmen se inclinó hacia su prima y susurró: «Te lo dije, ¿verdad? Es diferente a cualquiera que hayas conocido». Margarita no respondió de inmediato. Observó a Samir hasta que desapareció entre los demás invitados, sintiendo un torbellino de emociones que no lograba comprender del todo. Algo en él había despertado un anhelo que no sabía que existía, una chispa que contrastaba con la monotonía de lo que había dejado atrás. Mientras salían del restaurante, Carmen, siempre entusiasta,
comenzó a hablar de los planes para el resto de la semana. Pero Margarita apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en la imagen de Samir y las palabras que habían intercambiado. En el aire cálido del desierto, una nueva inquietud empezó a germinar en su interior. ¿Qué más podía depararle Dubái? ¿Qué secretos y emociones aún no descubiertos aguardaban en esta tierra de promesas? Esa noche, Margarita regresó al hotel con el ánimo dividido entre la euforia y la confusión. Desde la ventana de su habitación, contempló la ciudad iluminada, una mezcla de luces doradas y sombras que parecían reflejar sus pensamientos. La imagen de Samir seguía vívida en su mente, su sonrisa tranquila, la profundidad de sus palabras y esa conexión inesperada que había surgido entre ellos. Sin embargo, también estaba la sombra de Alejandro, el hombre que había sido su compañero durante tantos años y cuya indiferencia la había acompañado incluso al otro lado del mundo. Se dejó caer en el sofá, con las piernas recogidas y el teléfono en la mano. En la pantalla, un mensaje de Alejandro, seco y distante como siempre: ¿cómo va todo allá? No entiendo por qué tanto alboroto por una boda. La falta de interés era evidente. Margarita suspiró, sus dedos jugueteando con la pantalla, pensando si debía responder o simplemente ignorarlo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, Carmen apareció con una botella de vino en la mano y una expresión curiosa en el rostro. «Espero que no estés dormida todavía», exclamó mientras entraba sin esperar invitación. «Tenemos que hablar». Margarita dejó escapar una risa suave. «Pasa, aunque no entiendo qué quieres discutir a estas horas». «¿Qué más?», respondió Carmen, dejando la botella sobre la mesa. «Samir. Quiero saber qué te pareció». «Es un hombre muy interesante», admitió Margarita mientras servía el vino en 2 copas. Carmen arqueó una ceja. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Vamos, prima. Sé que sentiste algo. ¿O me equivoco? Margarita dio un sorbo a su vino, buscando palabras para explicar lo que sentía. No sé, Carmen. Apenas lo conozco, pero hay algo en él. Es diferente. Pero no tiene sentido que piense en eso, ¿verdad? Tengo una vida en México, con Alejandro. ¿Alejandro?, repitió Carmen, casi burlándose. Perdóname, Esme, pero siempre me he preguntado qué ves en él. Nunca parece emocionarse por nada que sea importante para ti. Ha estado conmigo en los momentos difíciles, defendió Margarita, aunque incluso para ella sonaba débil. Es alguien confiable. Confiable no es lo mismo que apasionado, replicó Carmen, colocando una mano sobre la de Margarita. No digo que te precipites con Samir, pero al menos permite que tu corazón explore lo que realmente quieres. ¿Cuánto tiempo llevas poniéndote a ti misma en segundo plano? Las palabras de Carmen resonaron en su mente mucho después de que su prima se hubiera ido. Esa noche, acostada en la cama, las dudas se arremolinaron en su mente como una tormenta de arena. Por un lado, sentía la lealtad hacia Alejandro, una relación construida sobre años de historia compartida. Pero por otro lado, estaba la emoción desconocida que Samir había despertado en ella, una chispa que la hacía cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la vida. Al día siguiente, Margarita intentó distraerse acompañando a Carmen en sus diligencias para la boda. Visitaron floristas, probadores de vestidos y decoradores, pero cada rincón de la ciudad parecía recordar a Samir. Una mirada fugaz en una tienda de especias le traía a la mente sus historias sobre el desierto, una conversación trivial la hacía pensar en su voz cálida. Al final del día, Carmen la llevó a un mercado tradicional, un lugar vibrante y lleno de vida donde los aromas de incienso y especias se mezclaban con el bullicio de los vendedores. Quiero que veas esto, dijo Carmen, guiándola hacia un puesto que vendía joyería artesanal. Este tipo de cosas no las encuentras en las tiendas de lujo. Es único, como tú. Mientras Margarita examinaba las delicadas piezas de oro y plata, sintió una presencia familiar. Al voltear, encontró a Samir parado a pocos metros, conversando con un vendedor. Su corazón dio un vuelco, y antes de que pudiera decidir si acercarse o no, él levantó la vista y la vio. Margarita, dijo, acercándose con una sonrisa genuina. Qué coincidencia encontrarte aquí. No sabía que este lugar te gustaba, respondió ella, intentando ocultar su sorpresa. Es uno de mis rincones favoritos, admitió. Siempre encuentro algo que me recuerda a la simplicidad y la belleza de mi hogar. Carmen, viendo la oportunidad, se excusó rápidamente. Voy a buscar algo más, dijo con una sonrisa traviesa.
ustedes dos deberían explorar juntos. Samir ofreció su mano a Margarita. ¿Te gustaría que te muestre este lugar? Hay cosas que no se ven a simple vista. Margarita vaciló un momento, pero luego aceptó. Mientras caminaban juntos por el mercado, Samir compartió historias sobre las tradiciones y significados detrás de cada puesto, revelando una faceta de la ciudad que ella nunca había imaginado. En su compañía, las dudas se desvanecían y todo parecía más claro, más auténtico. Al despedirse esa noche, la confusión volvió a invadirla. Samir era todo lo que Alejandro no era: atento, apasionado, interesado en conocerla profundamente. Pero, ¿podía realmente permitir que estos sentimientos florecieran? De pie en su balcón, mirando las luces de la ciudad, Margarita supo que tenía que tomar una decisión. ¿Seguiría el camino seguro y conocido con Alejandro, o se atrevería a explorar este nuevo mundo lleno de emociones con Samir? La noche que siguió a su paseo por el mercado dejó a Margarita con el corazón inquieto. Mientras la ciudad dormía, su mente corría, repasando cada momento que había compartido con Samir. Cada palabra, cada gesto, y sobre todo, aquella calidez en sus ojos que la hacía sentir vista de una forma que nunca antes había experimentado. Al día siguiente, Carmen, siempre perspicaz, apareció en la habitación de Margarita con una sonrisa traviesa. «Te quedaste pensando en Samir, ¿verdad?», dijo mientras se sentaba en la cama sin esperar respuesta. «¿Por qué asumes eso?», replicó Margarita, aunque sabía que su prima tenía razón. «Es obvio, prima. Él tiene algo especial, y tú, bueno, no puedes ocultarlo. Pero no te preocupes. Le dije a Samir que te llevara a un lugar que seguramente te encantará. Es algo que necesitas experimentar antes de volver a México». Antes de que pudiera protestar, Carmen ya había hecho los arreglos. Esa tarde, un vehículo llegó al hotel, y Samir estaba al volante, esperándola. Margarita, vestida con un ligero vestido blanco y un sombrero que Carmen insistió en que llevara, bajó al vestíbulo con una mezcla de nervios y anticipación. «¿Lista para una pequeña aventura?», preguntó Samir, con esa sonrisa cálida que siempre la desarmaba. «No sé si debería confiar en ti», bromeó ella, mientras subía al vehículo. «Es mejor no confiar», replicó él, con un destello de humor en sus ojos. «Así la sorpresa será mayor». El trayecto los llevó lejos de la ciudad, hacia las dunas doradas que se extendían como olas inmóviles bajo el cielo. A medida que avanzaban, la modernidad de Dubái daba paso a la inmensidad del desierto, un contraste que dejaba a Margarita sin aliento. «Este lugar tiene algo especial», comentó Samir mientras el vehículo se detenía en una colina. «Quería mostrarte que Dubái no es solo lujo y rascacielos. Aquí es donde comienza la verdadera magia». Cuando salieron del coche, una suave brisa del desierto acarició el rostro de Margarita. Ante ellos, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Samir había preparado un pequeño picnic bajo una carpa improvisada, con alfombras y cojines que parecían sacados de un cuento de hadas. «Esto es impresionante», dijo Margarita mientras se sentaba, sintiendo la textura suave de las alfombras bajo sus pies descalzos. «Es uno de mis lugares favoritos», admitió Samir mientras servía té en pequeñas tazas adornadas. «Aquí es donde vengo cuando necesito claridad». El silencio entre ellos era cómodo, acompañado solo por el sonido del viento acariciando las dunas. Mientras bebían té, Samir comenzó a hablar de su infancia en el desierto, de las historias que su abuelo le contaba bajo cielos estrellados y de la conexión profunda que sentía con esta tierra. «Siempre pensé que el desierto era como la vida», dijo, mirando hacia el horizonte. «Parece vacío a simple vista, pero cuando lo observas de cerca, descubres que está lleno de vida, de secretos». Margarita lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba en ella de una manera que no podía explicar. «Es una forma hermosa de verlo», respondió. «Creo que tienes razón. A veces, lo más valioso está en lo que no se ve de inmediato». Samir la miró con una intensidad que hizo que su respiración se detuviera por un momento. «Eso incluye a las personas», dijo suavemente. El sol terminó de ocultarse, dejando un cielo salpicado de estrellas que parecía extenderse hasta el infinito. Samir encendió una pequeña lámpara de aceite, cuya luz cálida iluminaba sus rostros. «¿Te gustaría caminar un poco?», preguntó, ofreciéndole la mano. Margarita asintió, y juntos se adentraron en la frescura del desierto nocturno. Sus pasos dejaban huellas temporales en la arena, y el silencio que los rodeaba parecía amplificar la conexión que crecía entre ellos. «Margarita», dijo Samir de repente, deteniéndose y girándose hacia ella.
Desde el primer momento en que te vi, supe que eras diferente. No quiero apresurar nada, pero siento algo por ti. Algo que no esperaba. Margarita sintió su corazón acelerarse. No sabía qué responder, pero tampoco quería interrumpir el momento. Yo también siento algo, admitió finalmente, sorprendida por su propia honestidad. Samir sonrió, pero no intentó acercarse más. Entonces, tal vez podamos permitirnos descubrirlo juntos, paso a paso. La simplicidad de sus palabras la desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía permiso para seguir su corazón sin prisa ni presión. Cuando regresaron al coche, el aire fresco del desierto parecía más ligero. En el trayecto de vuelta, hablaron de sueños, de viajes y de todo lo que aún querían hacer en la vida. Al llegar al hotel, Samir se despidió con un gesto sencillo pero cargado de significado. Buenas noches, Margarita. Espero que esta no sea la última vez que compartimos el desierto. Mientras lo veía alejarse, Margarita sintió que algo en su interior había cambiado. No sabía qué depararía el futuro, pero una cosa era segura, había dado el primer paso hacia un camino que nunca había imaginado. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Margarita se dejó caer en la cama con un suspiro profundo. Las luces de Dubái seguían parpadeando a través de la ventana, pero su mente estaba inmersa en el recuerdo de las palabras de Samir. Tal vez podamos permitirnos descubrirlo juntos, paso a paso. La honestidad de aquella frase resonaba en su corazón, pero junto con la emoción llegaba también la inevitable culpa. Tomó su teléfono, su mirada fija en la pantalla. Alejandro había enviado varios mensajes durante el día, la mayoría con preguntas vagas y comentarios que dejaban claro su desinterés por lo que estaba viviendo. Finalmente decidió abrir uno: espero que no te estés acostumbrando demasiado a esa vida. Recuerda quién siempre estuvo a tu lado. Las palabras eran como una daga. Aunque intentaba justificarse, sabía que el resentimiento de Alejandro no era nuevo. Había aprendido a convivir con ello, pero ahora, después de todo lo que estaba experimentando, ya no estaba segura de querer seguir soportándolo. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, su voz apenas audible en el silencio de la habitación. Sus pensamientos la llevaban en círculos. Samir había despertado en ella algo que creía perdido, la posibilidad de sentirse realmente valorada y vista. Pero dejar atrás una relación de tantos años no era una decisión sencilla. Al día siguiente, Carmen notó el ánimo de Margarita y no tardó en abordarla durante el desayuno. «Pareces distraída», comentó mientras removía su café. «Es que, estoy pensando en Alejandro», admitió Margarita con un suspiro. «Y también en todo lo que ha pasado aquí. No sé qué hacer». Carmen dejó su taza en la mesa y la miró fijamente. «Esme, no quiero meterme demasiado, pero necesito decirte algo. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no aprecia quién eres. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Alejandro realmente te apoyaba en algo que te hacía feliz?» Margarita se quedó en silencio, incapaz de responder. Las palabras de Carmen golpearon una verdad que había intentado evitar. Antes de que pudiera reaccionar, su prima continuó: «Samir no es solo alguien que conociste en un momento especial. Él te está mostrando lo que mereces. Pero esto no es solo sobre él. Es sobre ti, Esme. Sobre lo que realmente quieres para tu vida». Ese día pasó como un borrón. Margarita intentó concentrarse en las actividades para la boda, pero su mente volvía constantemente a las palabras de Carmen y a sus propios sentimientos. Al caer la tarde, decidió salir a caminar por las calles cercanas al hotel. Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, pero ella sentía un peso en el pecho que no lograba aliviar. Mientras caminaba, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una llamada de Alejandro. Por un momento dudó si responder, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. «Hola, Alejandro», dijo con voz cansada. «Finalmente contestas», replicó él, su tono ligeramente irritado. «¿Qué haces? ¿Te diviertes mucho allá?» «No es eso», respondió Margarita, esforzándose por mantener la calma. «Estoy aquí por mi prima. Es su boda, y es importante para mí». «¿Importante para ti?» Alejandro soltó una risa sarcástica. «Parece que últimamente todo lo demás es más importante que nosotros». Margarita sintió un nudo en el estómago. Quiso responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Alejandro continuó: «Esme, creo que ya es hora de que vuelvas.
Este viaje ya fue suficiente. Necesitamos hablar seriamente cuando estés de regreso. La llamada terminó, y Margarita se quedó parada en medio de la acera, mirando su reflejo en la ventana de una tienda cercana. Por primera vez, sintió con claridad que regresar al México significaría más que volver a su rutina. Significaría renunciar a todo lo que había comenzado a descubrir sobre sí misma en Dubái. Al día siguiente, Carmen la encontró en el balcón de su habitación, mirando el horizonte. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó, sentándose junto a ella. No lo sé, confesó Margarita. Tengo miedo de estar equivocándome. Alejandro ha sido parte de mi vida por tanto tiempo. Pero aquí, siento que estoy despertando de un sueño en el que estuve atrapada durante años. Carmen sonrió y tomó su mano. A veces, los cambios más importantes son los más difíciles de hacer. Pero confía en esto, mereces algo más que conformarte. Mereces vivir plenamente. Esa noche, Margarita tomó una decisión. Decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía y que debía enfrentar su realidad, por doloroso que fuera. Mientras escribía un mensaje para Alejandro, sus manos temblaban. Le diría que necesitaban hablar, pero que no estaba lista para regresar aún. Cuando terminó, sintió un peso levantarse de sus hombros. Había tomado el primer paso hacia algo nuevo, aunque no sabía exactamente a dónde la llevaría. El teléfono vibró de inmediato con la respuesta de Alejandro, pero Margarita decidió no abrirla. En cambio, se permitió mirar hacia el futuro, aún incierto, pero lleno de posibilidades. Margarita había decidido quedarse unos días más en Dubái, una elección que no solo sorprendió a Carmen, sino también a ella misma. Había enviado un mensaje claro a Alejandro: necesitaba tiempo para reflexionar. Aunque no había recibido bien la noticia, no insistió, lo que le permitió a Margarita centrarse en lo que sentía en ese momento. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos inesperados. Samir, consciente de los dilemas internos de Margarita, respetó su espacio, pero no dejó de invitarla a conocer más de Dubái. Una tarde, mientras ambos caminaban por un parque escondido en el corazón de la ciudad, Samir rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Margarita, ¿te sientes feliz aquí?». La pregunta la tomó por sorpresa. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondió después de un momento. «Pero siento algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Como si aquí pudiera ser yo misma sin tener que justificarme». Samir asintió con una sonrisa tranquila. «Eso es lo que quería que descubrieras. Dubái tiene muchas caras, pero más allá de su lujo y modernidad, es un lugar donde uno puede encontrar su propio ritmo». Esa tarde, Samir la llevó a un lugar que él describió como su refugio. Era un pequeño café situado en un edificio antiguo, con vistas al puerto. Allí, bajo el cielo estrellado, compartieron historias sobre sus sueños y miedos, sobre los caminos que los habían llevado a encontrarse en ese momento. «Margarita», dijo Samir de repente, con una seriedad que no había mostrado antes. «Sé que tu corazón está dividido. Y no quiero presionarte. Pero quiero que sepas que estar contigo, aunque sea por poco tiempo, ha sido como ver un atardecer en el desierto, algo hermoso y único». Margarita sintió su garganta cerrarse. «Samir, no quiero que pienses que estoy jugando con tus sentimientos. Pero hay cosas en mi vida que necesito resolver antes de saber lo que realmente quiero». «Y lo entiendo», respondió él, tomando su mano con suavidad. «No te pido una respuesta ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí». Esa noche, mientras regresaba al hotel, Margarita no podía evitar pensar en lo que Samir había dicho. Había algo en su manera de expresarse, en su paciencia y comprensión, que la hacía sentir segura. Sin embargo, aún quedaba el peso de Alejandro y todo lo que había dejado atrás. Unos días después, Carmen insistió en que acompañara a Samir a un evento cultural en el desierto. Era una celebración tradicional que incluía música, danza y comida bajo las estrellas. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó, pensando que quizás sería la última experiencia antes de tomar una decisión definitiva. La noche del evento fue mágica. El aire del desierto estaba fresco, y el lugar estaba iluminado por antorchas que creaban un ambiente íntimo y acogedor. Samir le esperaba vestido con una túnica blanca que acentuaba su presencia imponente. «Estás hermosa», dijo con una sonrisa sincera al verla llegar. Margarita, que había elegido un vestido simple pero elegante, sintió como sus mejillas se calentaban. «Gracias. Este lugar es increíble». A lo largo de la velada, compartieron risas,
Bailaron al ritmo de la música tradicional y probaron platos exquisitos que Margarita nunca había imaginado. Pero fue al final de la noche cuando ocurrió lo inesperado. Mientras todos los demás observaban un espectáculo de danza del fuego, Samir la llevó a un rincón apartado, lejos de las luces y del ruido. Allí, bajo un cielo lleno de estrellas, sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Margarita, comenzó, con una mezcla de nervios y emoción en su voz. Sé que esto puede parecer repentino, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Desde que te conocí, has llenado mi vida de una manera que no creí posible. Ella lo miró, atónita, mientras él abría el estuche para revelar un anillo delicado, adornado con un pequeño diamante que brillaba como las estrellas sobre ellos. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata, continuó Samir. Solo quiero que sepas que mi corazón está contigo. Y si decides quedarte, quiero construir una vida juntos. Las palabras de Samir la dejaron sin aliento. Nunca había imaginado que alguien pudiera expresar sentimientos tan profundos con tanta honestidad. Su mente estaba llena de preguntas, pero en ese momento, lo único que pudo hacer fue tomar su mano. Samir, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Pero gracias por creer en mí de esta manera. Él sonrió, cerrando el estuche pero sin apartar su mirada de la de ella. No importa cuánto tiempo necesites. Estaré aquí. Esa noche, mientras regresaba al hotel, Margarita sentía que su vida había dado un giro inesperado. Las palabras y el gesto de Samir la llenaron de emociones contradictorias, pero también de una claridad que nunca antes había tenido. Al mirar por la ventana de su habitación, hacia la ciudad que ahora parecía aún más luminosa, supo que su decisión estaba cerca. La pregunta era, ¿tendría el valor de elegir un camino completamente nuevo, dejando atrás todo lo que había conocido? La mañana del matrimonio comenzó con un amanecer dorado que parecía bendecir el día que Margarita nunca había imaginado vivir. Desde el balcón de su suite, observaba cómo el sol ascendía lentamente sobre las dunas, pintando el cielo de tonos cálidos. En su interior, una mezcla de nervios y emoción la mantenía alerta. La propuesta de Samir había sido un torbellino de emociones, y aunque no había respondido inmediatamente, la sinceridad de su gesto la convenció de dar el salto más importante de su vida. Carmen irrumpió en la habitación con su energía habitual, cargando un vestido de novia envuelto cuidadosamente. «Hoy es tu gran día», exclamó con una sonrisa radiante. «Espero que estés lista para ser la princesa que siempre mereciste ser». «Más que lista», respondió Margarita con un tono suave, aunque su corazón latía con fuerza. Carmen dejó el vestido sobre la cama y se acercó para tomar sus manos. «Esme, estoy tan feliz de que hayas tomado esta decisión. Samir es un hombre increíble, y tú mereces esta felicidad. Pero, sobre todo, estoy orgullosa de que te hayas permitido elegirte a ti misma por primera vez». Margarita asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No ha sido fácil, pero siento que este es el lugar donde debo estar. Con él, todo parece posible». Horas después, los preparativos estaban en plena marcha. Un equipo de estilistas y maquilladores trabajaba con precisión para transformarla en una visión de ensueño. Mientras aplicaban los últimos retoques, Margarita miraba su reflejo en el espejo. El vestido, una obra de arte que combinaba detalles árabes y mexicanos, reflejaba su viaje y la unión de dos mundos. «¿Estás lista?», dijo Carmen, asomándose por la puerta con un suspiro de admiración. «Es hora de que todos vean lo hermosa que estás». El lugar del matrimonio era un oasis en las afueras de Dubái, un rincón escondido donde el desierto se encontraba con la modernidad. Bajo una carpa de seda blanca adornada con flores doradas, los invitados esperaban expectantes. Samir, vestido con un traje impecable que combinaba detalles tradicionales y modernos, permanecía de pie junto al oficiante, su mirada fija en el camino por donde Margarita aparecería. Cuando finalmente ella comenzó a caminar, escoltada por su padre, un silencio reverente cayó sobre los presentes. Cada paso parecía resonar en la arena, y cuando sus miradas se cruzaron, todo lo demás desapareció. «Estás hermosa», murmuró Samir cuando Margarita llegó a su lado. «Tú también», respondió ella, sonriendo con timidez. La ceremonia fue una celebración de amor y de la unión de culturas. Un imán y un sacerdote católico compartieron palabras de bendición, representando la conexión de sus mundos. Los votos fueron pronunciados en árabe y en español, y cada uno habló con la voz temblorosa de quien está profundamente emocionado. «Prometo caminar contigo en cada paso de nuestra vida, respetarte,
amarte y aprender de ti, dijo Samir, sus ojos brillando con una sinceridad que tocó a todos los presentes. Y yo prometo ser tu compañera, apoyarte y construir un hogar donde siempre haya amor y esperanza, respondió Margarita, sus palabras llenas de una determinación que nunca había sentido antes. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, una lluvia de pétalos de rosa cayó sobre ellos, y el cielo explotó en un espectáculo de fuegos artificiales. Los aplausos y los vítores llenaron el aire, pero para Margarita, el mundo se redujo al abrazo cálido de Samir y al susurro de su voz. Te amo, dijo él suavemente. Y yo a ti, respondió ella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. La recepción que siguió fue una fiesta vibrante, llena de música, risas y danzas que mezclaban tradiciones mexicanas y árabes. Los invitados se deleitaron con un banquete que incluía tamales, kebabs y una fusión de sabores que celebraba la unión de sus culturas. Carmen, radiante como siempre, no paraba de decir, sabía que estaban destinados a estar juntos. Durante su primer baile como esposos, Samir inclinó su frente contra la de Margarita. ¿Eres feliz?, preguntó con voz baja. Más de lo que puedo describir, respondió ella, sintiendo que todo en ese momento era perfecto. Sin embargo, mientras la celebración continuaba, un pensamiento cruzó la mente de Margarita. Aunque estaba viviendo el día más hermoso de su vida, sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. El pasado no desaparece fácilmente, y Alejandro seguía siendo una sombra que, aunque distante, podía regresar en cualquier momento. Cuando la noche llegó a su fin y los últimos invitados se retiraban, Margarita y Samir se encontraban solos bajo las estrellas del desierto. Ella tomó su mano y lo miró con determinación. Prometamos algo, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó él, intrigado. Que siempre enfrentaremos lo que venga juntos, pase lo que pase, respondió Margarita. Es una promesa, aseguró Samir, besando su frente con ternura. Esa noche, mientras se preparaban para iniciar una nueva vida, el desierto parecía guardar un silencio expectante. La luna iluminaba el vasto paisaje, como si supiera que el destino de Margarita aún estaba lleno de secretos y pruebas que pondrían a prueba su fortaleza. La mañana después del matrimonio amaneció con una calma inusual. El sol, que normalmente se alzaba con un brillo cegador sobre el desierto, parecía más tímido, como si presintiera que algo estaba a punto de romper la armonía de los días recientes. Margarita y Samir se despertaron tarde en la suite nupcial, con una sensación de felicidad absoluta que los envolvía como un manto cálido. ¿Lista para nuestra nueva vida?, preguntó Samir mientras acariciaba su rostro con delicadeza. Más que lista, respondió Margarita con una sonrisa, disfrutando de la seguridad de su abrazo. Tras un desayuno íntimo, decidieron visitar el apartamento que sería su hogar, un lugar elegante en el corazón de Dubái, con una vista que abarcaba la ciudad y las dunas del desierto. Los familiares más cercanos los despidieron entre risas y bromas sobre la futura luna de miel que tenían planeada. Cuida de mi prima, dijo Carmen, abrazando a Samir antes de que partieran. Siempre, respondió él con una sonrisa que tranquilizó a Margarita. El trayecto hacia el apartamento fue tranquilo al principio. Samir conducía con confianza mientras señalaba puntos de interés en la ciudad, compartiendo planes para el futuro. ¿Ves ese edificio en construcción?, dijo, señalando un rascacielos moderno. Será mi nuevo proyecto. Espero que puedas visitarme durante el almuerzo algún día. Suena perfecto, respondió Margarita, imaginándose las posibilidades que los esperaban. Sin embargo, algo interrumpió el flujo natural de la conversación. Margarita notó un coche negro que parecía seguirlos demasiado de cerca. Al principio pensó que era coincidencia, pero cuando giraron en una avenida más tranquila, el vehículo permaneció detrás de ellos. Samir, creo que ese coche nos está siguiendo, comentó, su voz cargada de preocupación. Samir echó un vistazo al espejo retrovisor, frunciendo ligeramente el ceño. No te preocupes. Puede que simplemente vaya en la misma dirección. Pero las sospechas de Margarita se confirmaron cuando, de repente, el coche negro aceleró y los impactó con fuerza por detrás. El mundo pareció girar fuera de control. Margarita escuchó el sonido ensordecedor de metal retorcido mientras el vehículo se deslizaba fuera de la carretera. Samir luchó por controlar el coche, pero la velocidad y el impacto lo hicieron imposible. Margarita, agárrate, gritó Samir mientras el coche se inclinaba peligrosamente hacia un lado. El vehículo dio una vuelta completa antes de detenerse en el borde de una pequeña colina. Margarita sintió un dolor punzante en el costado y un zumbido en los oídos. Abrió los ojos lentamente, su visión borrosa por las lágrimas y la confusión.
lo primero que vio fue la cara de Samir, inclinada hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó él con voz débil, tocando su rostro con una mano temblorosa. Creo que sí, respondió ella, aunque el dolor en su cuerpo le decía lo contrario. ¿Y tú? Samir no respondió. Cerró los ojos lentamente mientras su respiración se volvía superficial. Margarita entró en pánico, sacudiéndolo suavemente. Samir, por favor, quédate conmigo, rogó, sus lágrimas mezclándose con el polvo que cubría su rostro. En la distancia, escuchó el sonido de sirenas que se acercaban. Personas comenzaron a rodear el coche, y voces llenas de urgencia daban órdenes para sacarlos del vehículo. Los minutos que siguieron fueron un borrón. Sentía que su cuerpo era levantado y colocado en una camilla, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Samir. No lo dejen solo, gritó Margarita, tratando de levantarse, pero una enfermera la obligó a permanecer quieta. Estamos haciendo todo lo posible, señora, dijo, tratando de calmarla. El trayecto al hospital fue un tormento. Margarita apenas podía mantenerse consciente, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Samir y la promesa de un futuro que ahora parecía escaparse de sus manos. Cuando llegaron al hospital, los médicos llevaron a Samir a una sala de emergencias, mientras Margarita era trasladada a otra área para ser evaluada. A pesar del dolor físico, lo único en lo que podía pensar era en él. ¿Está bien mi esposo?, preguntó repetidamente, pero nadie le daba una respuesta clara. Horas después, Carmen llegó al hospital con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Esme», comenzó, pero su voz se quebró antes de poder continuar. «No», murmuró Margarita, negándose a aceptar lo que su prima estaba a punto de decirle. «Samir no lo logró», dijo finalmente Carmen, abrazándola mientras ambas se desmoronaban en un mar de lágrimas. Margarita sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido en su mente, todas las esperanzas y sueños que había albergado con Samir, desaparecieron en un instante. La pérdida era un abismo que no podía comprender. Esa noche, mientras se quedaba sola en la habitación del hospital, Margarita miró al techo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Aunque el dolor era insoportable, una pregunta se formó en su mente: ¿por qué había ocurrido esto? Y más importante, ¿qué haría ahora con la vida que le quedaba? El silencio del hospital era un reflejo del vacío que se había instalado en el corazón de Margarita. Las condolencias de los médicos, las miradas llenas de compasión del personal y las palabras de consuelo de Carmen no lograban atravesar la niebla de dolor que la envolvía. Cada rincón de su mente estaba ocupado por recuerdos de Samir, su sonrisa, su voz, y el futuro que habían comenzado a imaginar juntos, ahora reducido a nada. Días después del accidente, mientras permanecía en la habitación del hotel, Margarita miraba sin ver por la ventana. Carmen se sentó a su lado, con una taza de té en las manos. «Esme, sé que nada de lo que diga hará esto más fácil», comenzó Carmen con voz suave. «Pero creo que necesitas saber algo». «¿Qué cosa?», preguntó Margarita, sin apartar la mirada del horizonte. «La policía está investigando el accidente», dijo Carmen, vacilando por un momento. Al parecer, no fue casualidad. Esas palabras atravesaron la bruma del dolor de Margarita como un rayo. Giró la cabeza hacia Carmen, buscando más detalles. «¿Qué quieres decir con que no fue casualidad?» «El coche que nos golpeó, lo abandonaron en el lugar», explicó Carmen. «La policía encontró pruebas que indican que fue un ataque intencional. Creen que alguien quería lastimarte, o a Samir». El impacto de esa revelación fue como un nuevo golpe. La idea de que alguien pudiera haber planeado algo tan atroz encendió una chispa de rabia en su interior, superando momentáneamente el dolor que la había paralizado. «¿Quién haría algo así?», murmuró, más para sí misma que para Carmen. En los días siguientes, Margarita comenzó a buscar respuestas. Aunque seguía lidiando con la pérdida, la necesidad de justicia se convirtió en su motor. Se reunió con los investigadores, quienes compartieron más detalles sobre el caso. «Encontramos huellas dactilares en el volante del coche abandonado», explicó uno de los oficiales. «Estamos esperando los resultados, pero también investigamos posibles amenazas contra usted o su esposo». Margarita pensó en Samir. Había mencionado en alguna ocasión que su familia era influyente y que no siempre estaban exentos de conflictos. Pero mientras más reflexionaba, más se daba cuenta de que las amenazas no necesariamente venían de su lado. Había algo en el pasado que ella no podía ignorar. Una tarde,
Mientras revisaba viejos mensajes en su teléfono, encontró una conversación con Alejandro que la hizo detenerse. El tono frío y posesivo en sus palabras ahora parecía adquirir un nuevo significado. ¿Podría él haber estado involucrado? La idea la llenó de inquietud, pero también de determinación. Decidió enfrentarse a esa posibilidad. Con la ayuda de Carmen, contactó a los investigadores para compartir sus sospechas. Sé que puede sonar extraño, les dijo. Pero Alejandro, mi expareja, tenía comportamientos que podrían ser motivo de preocupación. Necesito saber si hay alguna conexión. Los días se convirtieron en un torbellino de reuniones y llamadas, pero finalmente, la verdad comenzó a salir a la luz. Las huellas dactilares en el coche abandonado coincidían con las de Alejandro. Cuando los oficiales compartieron esa información con Margarita, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Esto no puede ser verdad, dijo en voz baja, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro fue visto en Dubái días antes del accidente, explicó uno de los oficiales. Ahora estamos buscándolo para interrogarlo. Esa noche, Margarita se sentó sola en el balcón del hotel, tratando de comprender cómo alguien a quien una vez confió su corazón podría haber causado tanto daño. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recordaba los momentos con Samir, ahora temidos de la sombra de la tragedia. Pero en medio de la tristeza, una determinación comenzó a formarse en su interior. No voy a dejar que esto quede impune, murmuró para sí misma. Samir merece justicia. A la mañana siguiente, los oficiales le informaron que habían localizado a Alejandro en un hotel de la ciudad. La noticia trajo consigo un torrente de emociones, rabia, miedo y un anhelo de respuestas. Aunque los investigadores no le permitieron estar presente en la detención, le aseguraron que harían todo lo posible para esclarecer los hechos. Horas después, Carmen llegó corriendo a su habitación con noticias. Lo tienen, Esme, dijo, sin aliento. Alejandro confesó que planeó el accidente. Margarita sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y dolor. ¿Por qué lo hizo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Estaba obsesionado contigo, explicó Carmen. Dijo que no podía soportar la idea de que fueras feliz con otra persona. Pensó que si te hacía regresar, todo volvería a ser como antes. Margarita cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Aunque la confesión de Alejandro explicaba muchas cosas, no podía deshacer el daño. Samir se había ido, y nada traería de vuelta lo que habían construido juntos. Esa noche, mientras el cielo sobre Dubái se llenaba de estrellas, Margarita se prometió a sí misma que no dejaría que el odio y la tristeza definieran su futuro. Aunque el dolor seguía siendo abrumador, sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo reconstruiría su vida a partir de las cenizas? El rostro de Alejandro permanecía inmutable en las pantallas de televisión y en los periódicos locales. Su confesión había conmocionado no solo a Margarita, sino también a quienes habían sido testigos del matrimonio de cuento de hadas que terminó en tragedia. El juicio comenzó rápidamente, y aunque Margarita no quería revivir el horror del accidente, sabía que era crucial estar presente para cerrar ese capítulo de su vida. El tribunal estaba abarrotado el día de la audiencia inicial. Los murmullos llenaban la sala mientras Alejandro era escoltado por los guardias hasta su lugar. Margarita estaba sentada en la primera fila, acompañada por Carmen, quien sostenía su mano con firmeza. Cuando Alejandro levantó la vista y la vio, sus ojos parecieron buscar algo, quizás piedad o arrepentimiento, pero Margarita desvió la mirada, decidida a no mostrar ninguna emoción. El fiscal abrió el caso exponiendo los hechos. Este no fue un accidente, dijo con firmeza. Fue un acto deliberado, resultado de la obsesión y el rechazo del acusado a aceptar la autonomía y felicidad de la víctima. Margarita sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era difícil aceptar que alguien a quien una vez amó hubiera planeado algo tan cruel. A medida que los testigos testificaban, la imagen de Alejandro como un hombre peligroso y controlado se hacía más clara. Los detectives presentaron evidencia irrefutable, las huellas dactilares en el coche abandonado, los registros de su llegada a Dubái y los mensajes en los que Alejandro revelaba su frustración y celos hacia Samir. Cuando llegó el momento de que Alejandro hablara, la sala quedó en completo silencio. Se levantó lentamente, con las esposas brillando bajo la luz. Miró directamente a Margarita y, para sorpresa de todos, comenzó a hablar con una calma inquietante. Margarita, dijo, su voz resonando en el espacio. Nunca quise lastimarte. Solo quería que regresaras a tu vida conmigo.
Pensé que si eliminaba lo que te alejaba, todo volvería a ser como antes. Las palabras de Alejandro cayeron como un peso insoportable sobre Margarita. Durante años, había pasado por alto las señales de su comportamiento controlador, justificándolo como preocupación o amor. Ahora veía con claridad lo que había ignorado, una relación basada en el control y la manipulación. Eso no es amor, murmuró para sí misma, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El juez no tardó en dictar sentencia. Alejandro fue declarado culpable de homicidio y lesiones graves, recibiendo una condena severa que garantizaría que no pudiera hacer daño a nadie más. Aunque la justicia había prevalecido, Margarita no sentía alivio. La pérdida de Samir seguía siendo una herida abierta que ninguna sentencia podía sanar. Después del juicio, Carmen la llevó a un pequeño café lejos del bullicio de la ciudad. ¿Cómo te sientes?, preguntó, deslizando una taza de té hacia Margarita. No sé, respondió ella, jugando con la cuchara en su mano. Supongo que debería sentirme aliviada, pero no lo estoy. Todo esto me ha quitado tanto. Carmen la observó con empatía. Esme, es normal sentirte así. Pero no olvides que todavía tienes una vida por delante. Samir querría que la vivieras plenamente, que encontraras la manera de ser feliz de nuevo. Las palabras de Carmen resonaron en Margarita mientras caminaba de regreso al hotel esa noche. Miró las luces de la ciudad, recordando los sueños que había compartido con Samir. Aunque el dolor seguía siendo una presencia constante, comenzó a considerar lo que significaría honrar su memoria. Días después, Margarita tomó una decisión que sorprendió a todos. Voy a dejar Dubái, anunció a Carmen mientras empacaba sus pertenencias. ¿A dónde irás?, preguntó su prima, claramente preocupada. A España, respondió Margarita con una determinación renovada. Siempre quise vivir allá, y creo que es el momento de empezar de nuevo. Samir siempre decía que el desierto está lleno de vida si sabes dónde mirar. Tal vez yo pueda encontrar la mía en otro lugar. Carmen la abrazó con fuerza. Sabes que siempre estaré aquí para ti, ¿verdad? Lo sé, respondió Margarita, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. El día de su partida, Margarita se despidió de Dubái con una última mirada desde la ventana del avión. Aunque sabía que nunca olvidaría lo que había vivido allí, también entendía que era hora de seguir adelante. Mientras el avión despegaba, sentía que dejaba atrás no solo una ciudad, sino también el peso de un pasado que había intentado destruirla. Sin embargo, mientras el avión atravesaba las nubes, un pensamiento persistente cruzó su mente: ¿sería capaz de encontrar paz en un lugar nuevo, o el pasado continuaría persiguiéndola? Margarita llegó a España con una maleta llena de recuerdos y un corazón herido que buscaba sanar. Había elegido un pequeño pueblo en la costa, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Allí, entre las olas del Mediterráneo y las calles empedradas, esperaba encontrar la paz que tanto necesitaba. El primer mes fue una mezcla de soledad y redescubrimiento. Cada mañana caminaba por la playa, dejando que el sonido de las olas la envolviera mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Aunque el dolor seguía presente, la distancia de Dubái y de los eventos que la habían marcado comenzaba a darle perspectiva. Una tarde, mientras exploraba el mercado local, Margarita conoció a María, una mujer mayor que vendía pinturas en un puesto colorido. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó María con una sonrisa cálida. Sí, llegué hace poco, respondió Margarita, deteniéndose para admirar una pintura de un campo de lavanda. Tienes el aire de alguien que busca algo, comentó la mujer, como si pudiera leer sus pensamientos. A veces, el arte puede ayudarnos a encontrarlo. Intrigada, Margarita compró un pequeño lienzo y algunas pinturas. No había tocado un pincel desde que era niña, pero esa noche, en su pequeña casa, comenzó a experimentar. Al principio, los colores no parecían tener sentido, pero con cada pincelada, sintió que algo en su interior se liberaba. Pintar se convirtió en su refugio. Pasaba horas mezclando colores, creando paisajes que reflejaban sus emociones. Una noche, mientras trabajaba en una escena del desierto bajo un cielo estrellado, recordó las palabras de Samir: el desierto está lleno de vida si sabes dónde mirar. Aunque las lágrimas nublaron su visión, también sintió una chispa de gratitud por los momentos que compartieron. Con el tiempo, sus pinturas comenzaron a llamar la atención de los vecinos. María, siempre atenta, le sugirió exponer su trabajo en una pequeña galería del pueblo. Tu arte tiene alma, dijo María mientras revisaba los lienzos. Cuenta una historia que la gente necesita escuchar. Margarita aceptó con dudas,
pero el día de la exposición, quedó sorprendida por la respuesta de los asistentes. Personas de todas las edades se detenían frente a sus cuadros, comentando sobre la profundidad de los colores y las emociones que transmitían. Por primera vez en mucho tiempo, Margarita sintió que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Sin embargo, su nuevo comienzo no estaba exento de desafíos. Aunque había encontrado una comunidad acogedora, el pasado seguía acechándola en momentos inesperados. Una mañana, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje de Carmen. Esme, espero que estés bien. Quería que supieras que han reabierto la investigación sobre el accidente de Samir. Han surgido nuevas pruebas. El mensaje hizo que el corazón de Margarita se acelerara. ¿Qué significaba eso? ¿No había quedado todo resuelto con la confesión de Alejandro? Llamó a Carmen de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de mantener la calma. Los investigadores encontraron algo en los registros telefónicos de Alejandro, explicó Carmen. Parece que alguien más estuvo involucrado. No saben quién, pero hay indicios de que fue planeado por más de una persona. La noticia dejó a Margarita atónita. Durante meses, había intentado cerrar ese capítulo de su vida, pero ahora parecía que el misterio estaba lejos de terminar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblorosa. Quizás sea hora de regresar a Dubái, sugirió Carmen. Si hay algo que puedas hacer para ayudar a descubrir la verdad, creo que deberías hacerlo. Esa noche, Margarita apenas pudo dormir. La idea de volver a Dubái la llenaba de miedo, pero también de una extraña sensación de propósito. Sabía que no podría encontrar paz hasta que todas las piezas del rompecabezas estuvieran en su lugar. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, tomó una decisión. Llamó a Carmen y le dijo con determinación: voy a regresar. No puedo seguir adelante sin saber la verdad completa. El viaje a Dubái estaba lleno de emociones contradictorias. Cuando el avión aterrizó, sintió como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que estuvo allí. Aunque el dolor era palpable, también sabía que estaba más fuerte que nunca. En el aeropuerto, Carmen la recibió con un abrazo cálido. Sabía que volverías, dijo, sonriendo. Siempre supe que no había terminado aquí, respondió Margarita, mirando las luces de la ciudad que una vez había llamado hogar. Mientras se dirigían al centro de Dubái, Margarita no pudo evitar preguntarse qué secretos estaban a punto de salir a la luz y cómo afectarían el camino que había comenzado a construir. El regreso a Dubái fue como desenterrar una caja cerrada con fuerza. Cada esquina de la ciudad le traía recuerdos, las caminatas con Samir, las risas compartidas, y ese último momento juntos antes del accidente. Pero esta vez, Margarita no estaba allí para revivir el pasado, sino para enfrentarlo y encontrar la verdad que aún permanecía oculta. Carmen la acompañó a la estación de policía al día siguiente de su llegada. Los investigadores la recibieron con respeto, conscientes de cuánto le había costado regresar. Señora Margarita, comenzó uno de ellos, un hombre llamado Ahmed con expresión seria. Hemos descubierto algo que creemos que debe saber. Las comunicaciones de Alejandro antes del accidente revelaron que no actuó solo. Había alguien más que lo motivó y lo ayudó a coordinar el ataque. ¿Quién?, preguntó Margarita, su voz cargada de tensión. Alguien cercano a la familia de Samir, respondió Ahmed. Creemos que la motivación estaba relacionada con disputas internas sobre la herencia de la familia. Su matrimonio con Samir no solo representaba una amenaza emocional para Alejandro, sino también un desafío para ciertas dinámicas familiares. Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque siempre había sabido que la familia de Samir era poderosa y compleja, nunca imaginó que alguien tan cercano a él pudiera estar involucrado en su muerte. ¿Quién es?, insistió, su voz más firme esta vez. Su tío Farid, respondió Ahmed finalmente. Los registros telefónicos muestran múltiples llamadas entre él y Alejandro en los días previos al accidente. También encontramos transferencias de dinero que sugieren un acuerdo entre ambos. El nombre de Farid no era completamente ajeno para Margarita. Lo recordaba como un hombre reservado durante la boda, siempre en el fondo, observando con una expresión inescrutable. La revelación de su implicación la llenó de rabia y tristeza. ¿Lo han confrontado?, preguntó. Estamos en proceso de recopilar más pruebas antes de detenerlo formalmente, explicó Ahmed. Queríamos que usted estuviera informada antes de proceder. Esa noche, Margarita se reunió con Carmen en el balcón del hotel. La vista de la ciudad, con sus luces brillantes,
parecía ofrecer un extraño consuelo. No puedo creer que alguien de su propia familia estuviera detrás de esto, dijo Margarita, rompiendo el silencio. Esme, la codicia y el poder cambian a las personas, respondió Carmen. Pero ahora tienes la oportunidad de cerrar este capítulo. Samir merece justicia, y tú también. Al día siguiente, las autoridades detuvieron a Farid. Las noticias se extendieron rápidamente, causando un revuelo en los círculos sociales de Dubái. Margarita fue llamada a declarar, y aunque cada palabra la desgarraba, sabía que era necesario. Durante el juicio, Farid se mostró frío y distante, negando cualquier implicación a pesar de las pruebas contundentes. Cuando llegó el momento de que Margarita hablara, se levantó con la cabeza alta, mirando directamente al hombre que había causado tanto sufrimiento. Samir era una persona excepcional, dijo, su voz temblorosa pero firme. Todo lo que quería era vivir una vida sencilla y feliz. Pero su ambición y su odio destruyeron eso. No puedo cambiar lo que hizo, pero me aseguraré de que pague por ello. Las palabras de Margarita resonaron en la sala. Poco después, Farid fue declarado culposo y condenado a una larga pena. La justicia finalmente había prevalecido, pero Margarita sabía que el vacío en su corazón no desaparecería tan fácilmente. En los días siguientes, decidió quedarse en Dubái un poco más para despedirse adecuadamente de Samir. Visitó el lugar del accidente, llevando flores y una carta que había escrito para él. Samir, dijo en voz baja mientras colocaba las flores. Siempre estarás conmigo. Te prometo que viviré una vida que honre lo que compartimos. Gracias por mostrarme lo que significa amar de verdad. Después de ese momento, Margarita sintió una paz que no había experimentado en meses. Aunque el dolor seguía presente, también había espacio para la esperanza. Antes de regresar a España, Carmen la acompañó al aeropuerto. Esme, eres una de las personas más fuertes que conozco, dijo Carmen, abrazándola con fuerza. Samir estaría tan orgulloso de ti. Gracias, Carmen. No sé qué habría hecho sin ti, respondió Margarita, sonriendo con gratitud. De vuelta en España, Margarita se dedicó de lleno a su arte. Sus pinturas comenzaron a reflejar no solo el dolor, sino también la resiliencia y la belleza de encontrar significado en medio de la tragedia. Pronto, una galería importante se interesó en su trabajo, permitiéndole compartir su historia con un público más amplio. En una de sus exposiciones, mientras observaba a las personas admirar sus obras, Margarita sintió una claridad renovada. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado la oportunidad de transformarse, de encontrar fuerza en su vulnerabilidad y propósito en el amor que una vez tuvo. Mientras caminaba por la sala, un hombre se le acercó, señalando uno de sus cuadros del desierto. Es hermoso, dijo. ¿De dónde vino la inspiración? De alguien que me mostró cómo ver la vida en los lugares más inesperados, respondió Margarita con una sonrisa tranquila. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Margarita supo en ese momento que estaba lista para enfrentarlo, llevando consigo el amor y las lecciones de Samir, ahora transformados en una fuerza que la guiaría siempre. Si te gustó, te invito a ver más cuentos emocionantes en nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte y sígueme para más historias emocionantes.